Gracias por Sí, avisar, ahí hola, está. hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quería preguntar sobre el punto uno, porque no me queda muy claro el tipo, me queda claro el tipo de organización, pero digo, si hay algún tipo de conflicto no lo vamos a encontrar salvo en un artículo periodístico o en una página web, por ejemplo. Ahí me queda un poco a mí la duda. ¿Cómo? No, no entiendo la pregunta o la duda. Claro, es artículo periodístico. Ujú. Digo, me parece que como que hay cosas que vamos a tener que se nos van a tener que ocurrir a nosotros, no muchísima la información sobre una institución que podemos llegar a entrar en un artículo periodístico. Entonces, quiero saber si estoy bien orientada por ese lado en tener esta duda o hay algún tipo de información que me estoy perdiendo, que es muy probable, dada mi edad. Bueno, el artículo periodístico te dará alguna información y otra no te la va a dar. La que no te la va a dar es la que vos vas a mencionar como qué preguntas harías y qué información te falta. Y la información que sí te va a dar el artículo es la que vas a poder organizar. El artículo periodístico es un artículo periodístico, no está hecho para esto. Entonces, sí, va a haber información que no va a estar. Traten de encontrar un artículo que sea lo más rico y detallado posible dentro de lo que encuentren. ¿Sí? Si es algo muy cortito, no les va a servir. Traten de encontrar algo que sea un poquitito más detallado y aún así hay cosas que no van a tener, hay información que no van a tener y eso lo van a subsanar planteando las preguntas. No sé si te contestamos. Sí, 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 ¿Sí? sí, sí, está bien, está bien, está bien. Bueno. Listo. Gracias, La, perdón, ¿eh? no, está perfecto. La última sugerencia es que se tomen esta semana para leer las consignas con detalle, traten de empezar a trabajar en el tema, así el martes, si tienen dudas, las trabajamos el martes. Inclusive en el foro de consultas generales que hay en el aula, nos pueden ir haciendo preguntas en la semana también respecto del parcial. ¿Sí? Sí, Victoria. Victoria, Ah, Sí, Victoria. a ver, Victoria. no, yo también quería preguntar, me parece que Victoria está solo por el chat. Ahí le dije, sí. Yo quería preguntar acerca de la actualidad de la información. ¿Puede ser 2021? O sea, todo este año. Sí, 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 Perfecto. sí. Victoria, no sé si podés hablarnos o si nos escribís. El parcial dice una organización, no una institución. Sí. Estamos utilizando institución en un sentido restringido, ¿sí? Institución en el sentido de una organización. Una escuela, una fábrica, un hospital, una empresa, una Cooperativa, cooperativa, un comedor escolar, una organización en el sentido restringido. No Una sé si... consulta tengo. sí. Actual, con respecto a la actualidad de este año estaría bien, o sea, Sí, que no sea ya de ahora, digamos, pero que pueda ser principio de año, no sí, estamos muy lejos. Perfecto. tiene que ser nacional siempre. No necesariamente. No dice que tenga que ser nacional. No necesariamente. Que sean trabajadores, que cumpla lo que dice la consigna, no dice que tengan que ser nacional. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar que acá, así Germán arranca con la clase, ustedes lean y hagan que decanten las consignas, a ver si surgen más dudas y más cosas, y las pueden plantear en el foro para dudas o, bueno, las que tengan para el martes que viene. ¿Sí? Dejo de compartir la pantalla. Si Sí. ya la vemos hacia Fernando.
Dale. Tapo el botón. Ahí está. Ahora sí. Germán está ahí. Germán. Está muteado. Capaz que sí está ahí. ¿Está muteado? Sí, lo vi muteado, ahora lo dejé de ver, porque no lo estoy viendo. No lo veo ahora. No, y no hay otra pestaña. ¿Se le habrá cortado? Bueno, mientras tanto, ahí tenemos una pregunta de Cami, que dice, Camila Poledo, entonces entran los temas hasta la semana pasada, ¿correcto? O sea, hasta el tema del poder. Para que se... Sí, Ah, sí, bueno. entran hasta la clase de poder, ahí ustedes están viendo que están englobados la mayoría de los conceptos que nosotros estuvimos, y con los contenidos teóricos que estuvimos viendo todas estas clases desde que empezó el cuatrimestre, ¿sí? No Bueno, les vamos a preguntar algo que no hayamos trabajado. a Germán se le cortó la luz. máquina, no sé, se le Se reinició. colgó la máquina. Así que si quieren alguna otra cosa respecto de estas consignas, aprovechemos hasta que él se pueda conectar otra vez. Las preguntas que hicieron creo que las contestamos todas. Lo importante es que sea actual, que sea así, de este año, que sea un artículo de este año, que sea de una organización en particular, no de un grupo de trabajadores o de un grupo de vecinos, que sea de una organización en particular, que tenga un lugar y que la gente desarrolle su actividad en ese lugar. No importa si es nacional o no, respecto de eso no tenemos una posición o una cuestión específica, ¿sí? Acuérdense, perdón, sí. No, sí, termina. Que las preguntas son una guía para ir armando una respuesta que las integre, pero que no sean pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Acuérdense de tratar de familiarizarse con las normas de citado. Y alguien que preguntaba, sí, hoy ya no estamos en la clase de poder, hoy empezamos con la dimensión simbólica imaginaria, así que los textos de poder son los que determinaron la clase pasada, ¿sí? Todo se va enlazando con lo anterior, pero concretamente se pregunta por materiales de la clase pasada, ¿sí? Sí, lo que yo les quería decir es que, teniendo en cuenta la consigna, que ahí dice que puede ser un relato escrito en audio o en video, ahí a ustedes les está dando la amplitud de todos los medios periodísticos que hoy existen, ¿sí? Hay podcasts, hay pequeños medios nuevos, independientes, que tienen canales en YouTube, que utilizan el formato periodístico de una forma diferente, ¿sí? Entonces hay todo un abanico de posibilidades en el cual ustedes se pueden servir para traer el caso de una organización con la cual ustedes vayan a presentar en este parcial, ¿sí? Esto no se restringe solamente a los medios periodísticos, a los grandes medios de comunicación. Hay una amplitud grande para que ustedes trabajen, ¿sí? A ver, más preguntas. Si quieren preguntar algo más, mientras esperamos que Germán se conecte, aprovechamos. Bueno, lo de las normas APA, eso es algo que, como bien les comentaba Erika, tengan en cuenta que esto para algunos de ustedes, es la primera vez que están haciendo un escrito académico para la universidad, ¿sí? Entonces, los escritos académicos tienen ciertas reglas, tienen ciertos requisitos, tienen una determinada estructura, y muchas veces, como nosotros hablábamos en clases anteriores, de que nosotros inferimos cosas, explicamos cosas sobre un determinado fenómeno, una determinada situación, es muy importante que cuando nosotros decimos algo, saber de dónde viene eso que decimos, ¿sí? Para eso nosotros tenemos todos los abordajes teóricos que estuvimos viendo.
De ahí que está la importancia de ocupar estas normas APA, que los van a ocupar en esta cátedra y en muchas otras cátedras más, y también en otras, si, por ejemplo, si presentan algún artículo, si ustedes hacen una ponencia para algún congreso, ¿sí? Son todas normas que, a través de las cuales nos basamos todos. Sí que ustedes lo van a ver en el documento, de que hay una forma en la que se menciona al autor, hay maneras de decirlo. Igual las invito a que vean el documento para que desde ahí ustedes nos empiecen a hacer las consultas, porque esto de la escritura académica no es algo que lo van a tener ya, es algo que con los años y con la práctica más que nada se va afinando y se va poniendo, y uno va adquiriendo ese training para poder escribir, ¿no? ¿Ya han hecho parciales para otras materias? En la facultad, digamos, no en el CBC. ¿Ahora, cuatrimestre o en No, general? en O anteriormente. general, Ah, sí, sí, sí. sí. Ujú. Bueno, ¿alguien no hizo nunca parciales en la facultad? ¿Sería este el primer parcial en la carrera o de los primeros de la carrera? Yo, es mi primer cuatrimestre, estoy arrancando ahora. Gabriela, es tu Sí, primer sí. Muy bienvenida, Gabriela. Gracias. Bien. Bueno, Eh, ¿alguien más estaría arrancando como con sus primeros parciales? También, dice Lucía, de su los- primer parcial. Bien. Eh, Acá Lucila pregunta, ¿la información que se solicita en la pregunta 1 del cuadro tiene que ser sí o sí en el formato de cuadro? ¿Nos podemos explayar? La idea es que usen el cuadro. La idea es que usen el cuadro y sí se pueden explayar por fuera del cuadro en las otras preguntas, cuando se pregunta por la información con la que no se cuenta, las preguntas que harían, eso lo pueden hacer por fuera del cuadro, pero lo que está graficado en el cuadro, la idea es que usen el cuadro. Acá Eso es Victoria para que dice, ustedes perdón. puedan organizar la información. O sea, el cuadro es más que nada es como una ayuda que nosotros les estamos dando para que ustedes, ese ejercicio de organizar todo lo que ustedes pueden ver, lo puedan plasmar más fácilmente en esas dos carillas que les estamos pidiendo. ¿Sí? Fíjense que en la clase del martes pasado, nosotros subimos al aula virtual, ¿vieron esa pantalla que quisimos compartir que se colgaba un poco con los dibujitos de los Simpson? Lo que está hecho ahí es parecido al cuadro que ustedes tienen que hacer, ¿sí? La idea es básicamente la misma, solo que con otro formato, ¿sí? ¿Se ubican lo que digo? Sí. Bien. Acá alguien, Victoria estaba diciendo que también es de los primeros parciales, que tiene uno antes, pero que es de los primeros parciales. La idea es que el cuadro lo hagan como está con el cuadro. Y después las otras consignas sí las pueden ir narrando a continuación del cuadro. ¿Preguntas? ¿Más preguntas acerca del parcial? Fíjense si entran al canal de YouTube, vieron, pues se llama Psicología Institucional, es el canal al que los redirige cuando ustedes quieren volver a ver una clase. No me acuerdo el nombre completo del canal. Van a ver que hay clases del cuatrimestre pasado, y si van abajo de todo, como a las clases más viejas, son clases más cortitas del año pasado, y por ahí también les sirve ver específicamente la de poder o la de Malfé, que les va a aclarar también las dudas, ver esas clases, ¿sí? Les van a servir, porque son como más bien concretas, porque son como no son clases, ¿no? Así, sino que son exposiciones solamente, ¿sí? Bueno, y después hay algunas personas que no participaron o en el primer o en el segundo foro. Les vamos a hacer una instancia para que recuperen eso. No me acuerdo de acá quiénes son,
pero después les vamos a avisar, va a ser la semana que viene, ¿no? La otra, después, bueno, acá alguien me está diciendo, después les vamos a avisar cuando vamos a hacer ese recuperatorio. Acá Germán me dice que está Que ya está ok, esperando. para que lo sepa. Sí, pero no lo veo. A ver, ahí le escribo. No sé si estará con el link del turno mañana por ahí. Después les vamos a avisar a esas personas que tienen que recuperar. ¿Sí? ¿Le estás avisando, Gaby? Sí, le estoy diciendo. Ahí le envié mensaje. No, no lo veo acá. Ahí está. Ahí le envié mensaje. Ya le envié el privado. Bueno, muy accidentado el día de hoy. El canal de Ahí YouTube se está. llama Psicología Institucional. Así es solo, Bueno, por cualquier falta cosa. alguna persona más que se debe estar sumando, pero vamos arrancando, ¿sí? Ahí lo van a encontrar así en YouTube, Psicología Institucional, y ahí aparece, ¿sí? Para quienes lo quieran ver. De todas formas, el mismo que direcciona al canal de YouTube, así que no tendrá que tener inconveniente. Ahí está. Ahí está Germán. ¿Listo? Está Bueno, sin audio. como Ahí está. estaba probando la tecnología y se colgó, así que esperemos que no se cuelgue luego cuando lo use. Bueno, ¿ustedes ya han podido terminar? Bueno, como seguramente estarán ahora pendientes de cuánta bola me van a dar, porque seguramente están pensando qué noticias van a buscar, qué entrevistas van a buscar, como eso. Entonces, para que más o menos sea un poco más ameno, esta clase igual tiene este tema, tiene 2 clases, así que, y de hecho queda 1 hora, así que voy a ir a lo más entretenido, creo, y lo que falte lo terminamos de abordar la semana que viene. Que de todas maneras, tiene tiempo para hacer el trabajo parcial individual, así que lo importante es que sí, esta clase les sirva para que tanto, o sea, en la segunda consigna, obviamente con el tema del poder, como bien le mencionaba Erika, está concentrado en su mayoría en la clase pasada. Sin embargo, acá voy a empezar, tenemos un segundo que empiezo a compartir pantalla. Vamos a abordar la dimensión simbólico-imaginaria. Ahora esperemos que aparezca el PowerPoint, como siempre lo utilizamos. Y en función de lo que ustedes van a buscar, lo que encuentren, ¿ahí están viendo el PowerPoint? Sí. Ah, bueno, porque yo no veo a nadie. Ahora sí. Bien. Fíjense, en estas 2 clases lo que vamos a trabajar en función de la dimensión simbólico-imaginaria, bueno, otra vez los dejé de ver, son, después vamos a ir avanzando, ¿no? Las representaciones compartidas o no en relación al trabajo en tanto institución amplia, como siempre decimos, como una organización en sí, donde se lleva una idea, ese sentido restringido, organizaciones que ustedes van a rastrear, explorar para encontrar a partir de dónde hacer su trabajo. Esperen que me molesta mucho PowerPoint y no verlos, no sé por qué no los veo ahora. Todos los días una cosita diferente. No sé por qué no los veo. A ver si lo agrando. Bien, bueno, ahora los veo menos. Bueno, no sé por qué no ahora los veo. Bien, entonces, la clase, 3 puntos centrales, además de los 3 para que vamos a ir desarrollando y los ejemplos, piénsenlo en esta clave.
como marco, representaciones o imaginarios compartidos o no por les trabajadores en relación a la organización donde llevan a cabo su tarea, el trabajo en sí, como decía, como esta institución, y en relación a las disciplinas u oficios que allí llevan a cabo. Es un poco las claves en las cuales pensar esta temática, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos adelantar que, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, de acuerdo, y voy a parar en el trabajo social en particular, ¿no? De acuerdo a la concepción, a las representaciones que uno tenga de cómo debe ser formado, llevado a cabo la tarea y la tarea del trabajo social en organizaciones en determinada temática, pónganle infancia, eso puede producir, si son representaciones compartidas, por ejemplo, la teoría que tenemos como bagaje, la experiencia que estamos llevando a cabo, nuestra trayectoria, nuestra historia, los métodos que incorporado en la formación, por ahí nuevos saberes que hemos incorporado a lo largo de la organización en sí, pero otras formaciones, especializaciones, diplomaturas, posgrados, maestrías, doctorados, pónganle, compartir en jornadas, congresos, encuentros, uno puede incluir determinado imaginario, vamos a ver de qué se trata, cómo hacer y cómo es y cómo hacer trabajo social en instituciones. En la medida que esto sea compartido, seguramente generará acciones de encuentro, satisfacción, acuerdos, discusiones críticas, pero siempre en un vínculo de, digamos, entre adultos que buscan generar nuevos conocimientos y prácticas. Ahora, cuando estas representaciones no son compartidas, factores que pueden ser de orden ideológicos, pensemos en nuestra facultad, ¿no? No sé si hay, ¿qué es hacer trabajo social? Lo voy a poner en términos con nombre propio, pero no para que lo pongamos a discutir acá, pero digo, ¿por qué hay, por ejemplo, por lo menos dos agrupaciones estudiantiles, ¿no? ¿Qué es hacer trabajo social desde la Cuya y hacer trabajo social desde Las Rojas, por ejemplo, ¿no? Para ponerlo en la facultad, cuando se supone que es trabajo social. Sin embargo, se ve que debe haber algunos contenidos que acercan y otros que diferencian. Y al interior de cada una de esas agrupaciones seguramente habrá al interior más acuerdos, más representaciones compartidas que aspectos que las diferencian. Ahora bien, pónganle miembros y miembros de estas agrupaciones, ya como graduados, trabajando en instituciones, trabajando en equipo en conjunto, bueno, estas representaciones acerca de qué supone ser trabajador social y cómo llevar a cabo la tarea, puede haber puntos de encuentro y otros que generen diferencias. Y esas diferencias pueden ser, en muchos casos, razones para producción de conflictos y hasta de crisis. ¿Sí? Por eso la importancia del tema. Entonces, así como venimos hablando de lo material funcional, del aspecto político, lo simbólico imaginario es el polo, ¿sí? Vamos un poquito atrás. Es el polo, sobre todo, de los sistemas de significación. No sé por qué se me desaparece. ¿Sí? Y acá es un polo, tal como lo dice allí la frase, es en el cual se condensa la información del proceso de socialización. Es decir, nosotros somos un constructo histórico, además de biológico, genético y social, al cual hemos y venimos siendo formados en distintas instituciones. Familia, vamos a ponerlo entre comillas en la normalidad, familia, con sus formas de ser familia, el ámbito de la institución educativa, ¿no? Cada uno habrá hecho su recorrido, pero más, vamos a decir, que jardín, que primaria, que secundaria, que por ahí una tecnicatura, que ahora en la universidad. Después podremos ver si es público, privado, mixto, etcétera, autogestionado. Y el trabajo, después grupos de amigos, clubes, etcétera, u otras instituciones en las que podamos desarrollar nuestra tarea. Ámbitos religiosos, que scouts,
que, no sé, ámbitos deportivos, ámbitos sociales, trabajo voluntario, trabajo militante. Es decir, nosotros en este polo confluyen la información de esos procesos de socialización. ¿Sí? En Castoriadis dirían procesos de humanización. Y ahí, por eso aparecen los dos subsistemas, tanto ideológico como el epistémico. ¿Por qué? Porque en ese proceso de condensación, de selección, también contradictorio, no es unilineal, puede haber transformaciones, modificaciones, justamente se van jugando, por un lado, creencias, valores, vamos a meternos con las formaciones imaginarias como mitos, utopías, creencias, y también, por otro lado, esto que decíamos de la disciplina, lo disciplinar, los saberes, las ciencias, todo aquello que también es parte heredada de la historia de la formación de nuestra disciplina, se vuelca también polo. ¿Sí? Entonces, la idea, y a qué me refiero a su trabajo, es que ustedes cuando recaben una información, por ejemplo, podrán llegar a tener algo como, por ejemplo, así, ¿no? Tienen por ahí una foto, por ahí es un video, como el otro día veíamos dónde está ubicado el centro de salud, qué territorio, ustedes pueden describir en relación a las condiciones y medio bajo, en relación al ecológico, en relación a cómo está armado y qué es allí, pero además, quizás en esa información acceden a los sentidos que se le dan a esos espacios. Y cuando hablo de sentidos, de significaciones, cómo lo valoran esas personas, cómo lo adjetivan, qué interpretaciones le dan, qué significado le dan, como decimos otra vez, por ahí uno ve, observa y dicen, hay que analizarlo, uno puede decir, cuando nosotros le decimos no valoricen ustedes, pero cuando uno se le escapa, ese es un espacio chico, por ahí uno se sorprende cuando del otro lado dicen, este espacio es el mejor que he tenido, y la persona da sus argumentos por los cuales considera que ese espacio es el que mejor ha tenido hasta este momento. Bueno, toda esa información justamente nos está hablando del polo de la semiosis, de los sentidos. Es, de alguna manera, qué sentidos, qué argumentaciones, qué reflexiona sobre el espacio, en este caso. Un espacio que está vinculado, según las argumentaciones, en relación a cuál es el ideal profesional. ¿Qué entiende esta persona que es la mejor manera de llevar a cabo su disciplina, su oficio? Y por ahí tienen la suerte de ver si eso es compartido con otros colegas o trabajadores o le genera dificultades porque no es compartido y tiene algún tipo de disputa, de lucha, o de amargarse, de sentirse triste, de sentirse apartada, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Digo, ustedes cuando busquen su noticia, tengan cuando las personas hablan sobre su trabajo, sobre el espacio en el cual llevan a cabo la tarea, sobre las dificultades con las autoridades, o las dificultades o acuerdos los pares, lo que les está dando cuenta es de los sentidos. ¿Sí? Ahí sí tomamos esas valoraciones, que da cuenta, en todo caso, de, y por ahí uno ahí puede acceder, ¿no? Que esa es por ahí la información que les decíamos que, bueno, entonces, ¿qué preguntaría acá para que esto que está diciendo esta persona tenga más peso o tenga más claridad? Bueno, habrá cuestiones de orden ideológico. ¿Por qué esta persona dice que comparte más? Voy a decir una pavada, un ejemplo, comparte más con la visión de la administradora y de la comunicadora social que con sus colegas trabajadoras sociales. ¿Por qué está diciendo eso? ¿Qué la aleja? No acuerda. ¿Serán aspectos metodológicos? ¿Serán aspectos de orden ideológico? Bueno, entonces ahí ustedes pueden decir, yo preguntaría sobre estos temas y mi pregunta es, ¿qué pregunta concreta le harías? Pero como también le decía acá Erika y Gabriel, no le voy a preguntar, ¿qué ideología tenés vos? Seguramente uno preguntaría, ¿cuál es la manera que vos crees que es mejor hacer el trabajo que vos estás planteando? ¿Qué es lo que te diferencia con esas que vos decís que te diferencia con las otras colegas? ¿Por qué decís que estás más cerca del médico? ¿Se entiende? Entonces, esas son preguntas concretas que ustedes pueden ir ahondando. ¿Por qué? Porque lo que le están preguntando es sobre el sentido de su disciplina. Y esto tiene que ver, en tu subsistema, con el polo de la semiosis en cuanto a cómo se ha ido formando en esa socialización, por ejemplo, concretamente su hacer laboral en esa organización. ¿Sí?
¿Se entiende? Digo, por eso también es importante entonces este polo, para que ustedes ya vayan pensando en la noticia, como bien les decían el otro día, no en polo de la simetría acá, qué contenidos, porque los tengo o porque me faltan, y entonces los puedo preguntar, pueden ser ubicados en esta dimensión. ¿Sí? De hecho, ustedes pueden hacer el polo de la simetría solo a partir de tener información de la física. ¿Se entiende? Es decir, a partir de lo que es un espacio de trabajo, por ahí ustedes pueden después dar cuenta de cuáles son los sentidos que esa persona le da al espacio y hacer toda una serie de preguntas en función del espacio, pero que no está hablando solo de la física, de lo material funcional, específicamente si tienen o no un salario, ellos crean que es el adecuado, cómo son los recursos que tienen, que también es válido, sino además cómo los considera. Si suficientes, si son insuficientes, si faltan, por qué faltan, qué creen que debería ser agregado. Bueno, todas esas preguntas que son sencillas en sí, pero que hacen a la cuestión de consultar a estas personas toda la información que les falte para completar justamente aspectos que después puedan ser interpretables. Entonces yo no estoy haciendo un análisis, lo que estamos haciendo es qué información en función de los que tiene cada polo y su sistema es importante incluir el tetraedro, plantándome en la consigna que ustedes tienen para la consigna número 1 del parcial y tratando al mismo tiempo de articularlo con estas dos clases que vienen acá. Dicho esto, vuelvo a decir, nos anclamos, esperen que salgo de acá, así los veo. Otra vez los dejé de ver, denme un segundito. Bueno. No sé por qué no los veo ahora. Esto es la magia de la televisión. Pero como les decía, en las claves de esta cuestión, las representaciones compartidas, no, en esta cuestión. Obviamente ustedes no tienen que hacer un análisis ahora, pero quiero que se entienda que toda esa información que vamos ubicando en esos polos, en esos sistemas, tiene que llevarnos es si hay representaciones compartidas o no. Y no es porque simplemente sea un capricho, sino porque va a tener razón de ser justamente porque son las que nos permiten analizar si son generadoras o no de diferencias, conflictos, crisis, frustraciones, que son justamente, volviendo a los dispositivos, aquellos por los que en general son convocados los equipos externos para intervenir. Los equipos en general son convocados cuando hay un problema. Entonces, muchas veces, algunos de estos conflictos, si uno llegara a hacer un análisis, quizás se pone a revisar también esto y digo, bueno, es que acá hay, entre otras dificultades, lo que se están dando son conflictos o desacuerdos o representaciones no compartidas en relación a la disciplina. Y estas representaciones no compartidas está llevando a que haya tareas fragmentadas, enfrentamientos vinculares, kits de colaboración entre colegas, etcétera, etcétera. Y esto está, sobre todo, que no solo generando un malestar, que es importante tenerlo en cuenta, sino que al mismo tiempo, como siempre decimos, no está permitiendo que la institución se ocupe de lo que tiene que ocuparse. Hay sí un fin racional y funcional, que es, por ejemplo, abordar la infancia de determinado territorio. Y eso está incidiendo con la eficacia de esa tarea. Por eso es importante, en todo caso, este punto. Cuando estas cuestiones generan tal conflicto que impiden que la institución cumpla con su objetivo, que sí, ahí está pensado racionalmente, funcionalmente. Entonces quiere decir que hay algo que de lo funcional, acá esto lo diré Castoriadis, no puede ser explicado solamente por lo funcional. Es decir, esta gente no cumple con el objetivo porque no sabe nada. Esta gente tiene que ir a aprender más sobre todo, no tiene idea de lo que está haciendo. Bueno, a veces algo de un desfasaje de saberes, eso puede ocurrir siempre. De hecho, por definición, está bien que lo haga. De alguna manera, las situaciones sociales también se recrean, entonces siempre puede haber un desfasaje, como decimos. La clase pasada, no la clase pasada, la anterior, cuando hablábamos de la relación con el contexto y cómo las organizaciones deben ir adecuándose también a su contexto. ¿Sí? Por lo cual, esta institución presumida, en realidad hay que determinar cuál es la institución real para lograr que sea la institución existente pasa a ser la institución requerida. Bueno, eso puede ser un desfasaje dentro de la normalidad.
El tema es que a veces no es solo esa explicación la que está impidiendo que la institución logre su objetivo, ¿sí? Entonces, entre otros aspectos pueden estar basados en dificultades que están planteando el no compartir determinadas representaciones. Y obviamente no tiene que ver que compartan la representación y solucionamos el problema. Bueno, a veces que haya acuerdos en las representaciones supone incluso hasta meterse en una situación de profundización de la disciplina, inclusive a los dos grupos o los que estaban enfrentados les implique a los dos o tres o los que sea revisar toda su práctica. Y quizás no era que algunos se alineen en algunas de las representaciones más hegemónicas, sino que quizás haya que armar una nueva representación sobre la disciplina. ¿Se entiende? De esto habla la complejidad por ahí de las intervenciones. Entonces, es en esta línea, en esta clave, que colocamos o le damos importancia a este polo. Bien, quedan un minutito. Yo, antes de cortar, quiero introducirlos en esto. Yo voy a empezar por otro lado para que sea más entretenido y para lo que otra vez me desaparecieron ustedes. Bueno, veo cuando PowerPoint, pero lo dejo de ver. Bueno, antes que se corte, voy a meterme rápidamente en el próximo bloque con directamente las formaciones imaginarias, mitos y utopías, ¿sí? Y vamos a ir diferente de los textos para que ir de lo más concreto hacia lo más abstracto. Así que digo, cerremos y nos volvemos a conectar.